tal? Les habla por acá el periodista Juan Sandoval y nos reencontramos en este espacio de conversación de entrevistas para hablar respecto a la salud. Esto bajo en el contexto del verano, del aumento de los casos de COVID-19 y la preparación de cara a la temporada de invierno. Para eso nos encontramos con la infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes y miembro del CABEI, doctora María Luz Endeiza. Doctora, gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El gusto es mío. Por acá todo bien, doctora. Para partir de lleno y colocar en contexto a la gente, recientemente se reportó un aumento en los casos de COVID-19. Las cifras del MinSal durante las últimas semanas de enero, por ejemplo, precisaron que los contagios diarios llegaron a los 500 casos. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación y esta alza? Bueno, sí, es preocupante y aparte porque en general yo sigo pensando que esto es la punta del iceberg. Acuérdate que ya los casos en general son leves, entonces es importante lo que tú decías de como resfríos de verano, lo que conversábamos antes de empezar, que hay mucha gente que cree que lo que tiene es resfrío o es alergia o que le pica la garganta porque es el aire acondicionado donde está trabajando del hotel y en realidad lo que tiene es COVID y esa gente no se hace el examen, entonces hay mucho más de lo que se está reportando. La gente que se hace el examen es la que se siente muy mal, la que tiene fiebre alta, la que le duele todo el cuerpo o la que sabe que algún familiar o alguien cercano tiene, entonces por si acaso con los primeros síntomas se hace, ¿te fijas? Entonces hay todavía más de lo que se está reportando. El fin de la alerta sanitaria jugó en eso, ¿no? Sí, porque en el fondo, o sea, es entendible, porque la alerta sanitaria, acuérdate que le permite al Ministerio de Salud o al gobierno tomar algunas cosas como la posibilidad de decretar cuarentenas, que ya no era necesario, y también por lo que era destinar fondos para tal o cual cosa como contrataciones, para ese tipo de cosas. Entonces, era entendible que no siguiera, pero lo que pasa es que el mensaje que recibe la población para otras cosas es como que se acabó y no hay más COVID. En realidad COVID llegó para quedarse, te fijas, va a ser una cosa endémica y que además, a diferencia de otros virus respiratorios, no es solamente de invierno. Uno está acostumbrado, ¿no es cierto?, al brote de influenza en invierno, el brote del virus incisional en invierno, pero COVID hay todo el año, que evoluciona en brotes. Entonces, ojo, porque la gente dice verano más ventilado, es cierto, pero también es lugar de reuniones, carretes, me junté con otras personas, viajé para acá, traje el virus nuevo para allá, entonces hay más. La población en general suele hacer así en todas las fases del año, tanto en invierno, en verano. Un resfriado es poca razón a veces para frecuentar a los hospitales o a las urgencias. ¿Cómo podemos mejorar el trazado en los casos de COVID-19 para que la gente, cuando de verdad sienta algunos síntomas, sí vaya a los centros asistenciales? Mira, es que acá tiene que ver mucho también con el autocuidado y la responsabilidad personal. Es cierto que si tú tienes casos leves, ¿para qué vas a ir al doctor? O sea, cualquiera se sabe atender un resfrío en su casa, sobre todo el adulto. El tema es que sepas si es o no COVID por el tema del contagio. Entonces, en el fondo existen estos autotest que se compran en la farmacia, ¿no es cierto? Que son fáciles y que son con saliva o con un poquito así como de esputo. Entonces, en el fondo, hacerse el examen. Entonces, si uno sabe que tiene, uno avisa. No se junta, mira, me iba a juntar contigo, mejor no. O uso mascarilla, porque la gente muchas veces no ha entendido la importancia, que la mascarilla quedó como algo restrictivo, y en realidad es una protección que uno tiene. Entonces, si tú te sientes bien, si no tienes fiebre, puedes incluso ir a trabajar, pero con mascarilla puesta. Puedes juntarte con otra persona o puedes ir a visitar a tu abuelito, que a lo mejor igual está con la vacunación al día, pero por ser adulto mayor no hace la misma respuesta a anticuerpos que tú hiciste. Entonces, en el fondo, lo voy a visitar con mascarilla, pero es bueno saber que es COVID y que no es alergia. Claro, y bueno, en base a esta temática en el alza de los casos, se habla mucho de la variante Pirola. ¿Qué detalles debemos tener en cuenta sobre este nuevo escenario? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, claro, es que, mira, no cambia en gravedad, lo cual es bueno, pero por otro lado es eso que, lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros le quitamos importancia, porque como es una variante parecida a las últimas, uno piensa que no va a pasar nada o es un resfrío más. El problema es que todos los días muere gente por COVID, ya no es la cantidad de antes, pero en el fondo sigue viendo personas de riesgo. Entonces el tema es que si la variante igual es muy contagiosa, tú no le tomas el peso porque no te sientes tan mal,
y vas a contagiar a personas que son más susceptibles de enfermar grave. Entonces, igual es riesgoso. Hay otra población que es muy susceptible, a lo mejor no de hacer grave, pero sí de enfermar y de repente hacer el PIMS, que son los niños chicos. Como justo la vacunación en niños menores de 5 años empezó en un momento en que la pandemia estaba más controlada, disminuyó la percepción de riesgo y también la comunicación de riesgo de parte de las autoridades, desde mi punto de vista, y entonces hay mucho niño chico, sobre todo entre 6 meses y 3 años, que no se ha puesto vacuna contra COVID. La cobertura en esa población es bajísima y ojo, porque aunque no hagan formas graves de COVID, tienen mucho más riesgo de hacer PIMS, este síndrome inflamatorio multisistémico, que le toca a uno cada no sé cuántos miles, pero en el fondo si te toca a tu guagua, es tu guagua la que va a estar hospitalizada grave en la UCI por unos días. Entonces, eso se evita con la vacunación primaria, que son las 2 primeras dosis, y eso hay que hacerlo. Doctora, tomando un poco de lo que conversaba sobre lo que pasa en el caso de los más pequeños y siguiendo en la línea de lo que nos depara el invierno en el 2024, recientemente el Ministerio de Salud anunció que Chile se va a convertir en el primer país de Latinoamérica en adquirir el medicamento Nirsevimab con el propósito de hacer frente al virus sincicial respiratorio. ¿Qué se conoce de este medicamento? ¿Qué se entiende por anticuerpo monoclonal? Perfecto, sí. Mira, esto es una notición. Esto de verdad que es un antes y después en las campañas de invierno para pediatría. Yo que soy pediatra, esto va a cambiar y después va a haber más cosas porque también hay vacunas contra virus sincicial para embarazadas y para adultos mayores que están cerca de también empezar a usarse. Pero en este minuto lo que tenemos aprobado por el Instituto de Salud Pública y yo como miembro del CABEI te puedo decir que nosotros lo estudiamos harto y lo recomendamos fuertemente, es este anticuerpo. ¿Qué es lo que es un anticuerpo monoclonal? ¿Cómo funcionan las vacunas primero? Las vacunas funcionan que tú le colocas generalmente por una inyección, ¿no es cierto? Pero algunas son orales, depende de cada cosa, el virus o la bacteria que puede estar vivo o atenuado, puede estar muerto, puede ser inactivado, puede ser pedacitos pero en el fondo son partes de la bacteria o el virus que provoca la enfermedad que queremos evitar, que se te inyecta en el cuerpo y tú fabricas los anticuerpos. Por eso la protección no es inmediata, porque siempre uno dice, mira, 10 a 14 días en que lo que te inyectaron genere la respuesta y que tu cuerpo genere los anticuerpos. Claro. En cambio, los anticuerpos monoclonales que le ponen a las guaguas ya vienen preparados, específicos contra el virus sincicial, y en el minuto que te ponen la inyección ya te colocan toda la defensa. Y la gran gracia que tienen estos versus unos que ya existían y que se usaban solamente en guaguitas de alto riesgo, prematuros extremos, cardiópatas y otros grupitos más, es que ese era mucho más caro que el actual y además había que poner un refuerzo una vez al mes durante toda la temporada del sincicial, que podían ser 3 o 5 meses. Entonces eso encarecía mucho el remedio y era más difícil además que volvieran los papás todos los meses a colocar. En cambio esto tiene vida media prolongada, dura 5 o 6 meses seguro. Claro, entonces con el método que existía hasta el momento eran 5 dosis más o menos, ¿no? Eran como 5 dosis para ciertas poblaciones. Estaba dentro de la ley Ricardo Soto porque es un medicamento muy caro y tenían acceso solo a algunos niños especiales con factores de riesgo. En cambio, esto es universal, o sea, es para todas las guaguas, desde recién nacido hasta 6 meses durante toda la temporada de invierno, todas sanas o enfermas, grandes, chicas, medianas, de esas edades, y que da lo mismo que sea CISAPRE o FONASA, es para todos, lo incluye en el Plan Nacional de Inmunizaciones y es un solo pinchazo para que dure toda la temporada. ¿Han logrado hacer un seguimiento acerca de los resultados que ha arrojado el Nirsevimab en otros países? Tengo entendido que está España, Francia, Estados Unidos. ¿Qué tanto es la dimensión de los resultados? Está demostrando ser fantástico. Como tú decías que es el primer país de Latinoamérica, en Chile no solamente Latinoamérica, o sea, va a haber solo en este minuto 2 países en todo el hemisferio sur que va a usar Nirsevimab, Chile y Australia, nadie más, o sea, de verdad que esto es un privilegio. Del hemisferio norte son pocos, son contados con los dedos de una mano, con suerte no, son menos de 10 los que están usando, y claro, los resultados que ya hay en España, sobre todo en Galicia, son fantásticos. Están mostrando que los niños menores de 2 meses, acuérdate que esta es una infección que aqueja mucho en general a menores de 2 años, pero obviamente cuanto más chiquitito, más grave y más probabilidad de hospitalización y de muerte. Entonces se enfoca esto en menores de 6 meses. Y en los menores de 2 meses ya está mostrando
creo que era como casi un 80% de disminución de los casos de hospitalización. Entonces esto es fantástico para el niño en sí y para el sistema de salud. Imagínate la cantidad menos de niños consultando, tochando urgencias, llenando, colapsando las hospitalizaciones, el tema de las camas UCI, ¿no es cierto? Y todos los dramas que existieron el año pasado con el tema de traslado de cama UCI en niños críticos. Entonces lo que se conversan entre ustedes, por ejemplo, que esto va a cambiar la campaña de invierno como tal, Sí, tal y como la conocemos sí. hasta el momento. Totalmente, si esto se logra implementar a tiempo, como está programado y todo, esto va a cambiar, sí, va a cambiar mucho la cantidad de niños. Además, no solamente los niños que consultan, que van a consultar menos, que se hospitalizan menos, que mueren menos, sino que además el virus incisional está súper probado y demostrado que cuando te ataca en niños menores de 6 meses, la probabilidad de que ese niño quede hiperreactivo bronquial, lo que la gente habitualmente llama como niño crónico respiratorio, Claro. disminuye muchísimo, porque después esos niños si no quedan con una inflamación pulmonar y con más tendencia a que cualquier otro virus te tire otra vez a hospitalización. En cambio, al no contagiarse tan chiquitito, después tendrán el sincicial de más grandes, te fijas, después de estos 6 meses los anticuerpos bajan y el niño queda expuesto, pero ya está más grandecito y ya se evita todos estos riesgos. Así es, y bueno, según los antecedentes aportados por el propio ministerio, se espera que desde abril comience a estar disponible en recién nacidos, niños prematuros y menores de 6 meses, como estábamos mencionando ahora. Y doctora, pasando a otro plano, claramente con las altas temperaturas en muchas regiones del país, con un escenario de temperaturas extremas, llegan los llamados resfríos de verano. ¿Qué entendemos por ese concepto y cómo hacerle frente? Mira, claro, porque acá hay una cosa compleja. Uno, el tema del centro, el recurso de usar aire acondicionado, a veces en lugares de trabajo y a veces porque uno lo busca también en la casa. Entonces, claro, tú estás como muy pilucho, digamos, ¿no es cierto? Porque estabas con mucho calor y estás en un ambiente cerrado y te enfrías. Fuiste a ver una película, ¿no es cierto? Y el aire acondicionado en el cine estaba pero a todo lo que da y uno iba con shortcito. Entonces, eso afecta. Lo otro que afecta es también el mojado, el niñito, ojo con los niños chicos, por ejemplo, no los tapen tanto o con el pijamita lo más delgado posible, porque de verdad que si transpiran en la noche, después se mojan y se enfrían. ¿Ah? Entonces, en el fondo, el niño muy transpirón hay que cambiarlo seguido y ojalá lo más pilucho posible tratar de estabilizar la temperatura del dormitorio para que no transpiren tanto. Yo me digo niños porque soy pediatra, pero Claro. esto va para todos. ¿Ah? Pero esos cambios bruscos de temperatura son los que nos complican. Uno suele descuidarse, como usted mencionó, en todos los escenarios, tanto en el trabajo, en la casa, pero hay muchas creencias en torno a esto. El resfriado de verano es más fuerte por el calor, es más fuerte que los resfríos o gripes que se dan durante el resto del año. No, fíjate, yo creo que depende un poco en qué estabas y además, porque ahora le podemos decir resfrío de verano a un COVID no diagnosticado. Entonces, en el fondo, ya sabemos que hay cosas que tienen que ver con esto, los cambios de temperatura, pero lo otro tiene que ver también con qué virus te estás contagiando. Hay algunos virus, los típicos que teníamos antes del COVID, que circulaban todo el año, son adenovirus. Adenovirus también son un montón, son por más de 60 y hay algunos que dan gastroenteritis, la mayoría dan neumonía o cosas respiratorias. Los de verano clásicos son, por ejemplo, los que dan lo que se llama fiebre faringoconjuntival, que es fiebre, dolor de garganta y conjuntivitis. Y eso es típico, por ejemplo, de piscina, de los clubes, te fijas, piscinas públicas. Entonces, pero eso da un fiebrón. Entonces, claro, en el fondo, uno dice, upa, sí, fue fuerte. Bueno, pero fue un adenovirus y te tocó en el verano porque en el verano se pegan más. Pero tiene que ver con esas cosas, con el tipo de virus que tampoco siempre vale la pena hacer un examen, te fijas, porque en el fondo los exámenes de PCR para distinguir estos virus son caros. Uno los utiliza más que nada en un niño o en un adulto que va a hospitalizar. Claro. Pero tú no vas a ir a la urgencia a pedir que te hagan un examen que cuesta a lo mejor 100.000 pesos. Te fijas, claro. Pero es eso, son virus que tienen nombre y apellido. Doctora, y como para ir cerrando, y quizás esta pregunta abarca también los tópicos que hemos tocado con anterioridad, ¿cómo ven a ustedes hoy el uso de la mascarilla? Hoy, en la locomoción, en varias partes, en calles incluso todavía se ven algunas personas haciendo uso de esta por temor a contagiarse o porque claro, quedaron con la sensación de que claramente tienen un alto poder de efectividad. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día, en pleno 2024?
Sí, es que mira, la mascarilla tiene un alto poder de efectividad y contra todo, contra lo que hay vacuna y contra lo que no hay, porque por ejemplo adenovirus no tienes vacuna, el virus incisional, por ejemplo, para nosotros adultos no tenemos vacuna y te protege. Nosotros como personal de salud, siempre que viene un niño tosiendo a la consulta, yo antes de pedirle que abra la boca y examinarlo me pongo mascarilla, porque si no al día siguiente estoy tosiendo igual que él, ¿te fijas? Claro. Lo que pasa que, claro, eso no fue visto así, la mascarilla se concentró como solo COVID o solo como una medida te obligo a usarla, entonces mucha gente siente ahora que ya nunca más en la vida la va a usar, o también que el que quedó fue con miedo, porque es cierto, hay gente que quedó con miedo a todo y que usa hasta el día de hoy guantes, cuando sabemos que el contagio es más que nada por contacto cercano conversando, entonces el virus, el COVID y muchos virus en las superficies se muere rapidito, más con este calor. Entonces, tanto usar guante o lavado de manos hasta que se te cae la piel no es necesario, pero hay gente que quedó así. Entonces, es cierto que tú ves gente ahora y uno los ve más y piensa como que son de China, ¿no es cierto? Que los chinos como que están siempre con la mascarilla puesta. Pero la verdad que si uno sabe personalmente que tiene factores de riesgo, que es diabético, que es hipertenso, y él se siente más seguro con la mascarilla en una micro o en un avión, pero bienvenido sea, o sea, que los demás lo miren feo, problema de los otros, ¿te fijas? Pero es una medida que sí sirve, para adultos y para niños sirve, pero bien puesta, con la nariz tapada y todo. Y usarla donde corresponde, pues si tú estás solo caminando por la calle paseando al perro, no te va a llegar el virus, entonces ahí no hace falta, tiene que ser en contacto cercano, ¿ah? Y sea persona conocida o desconocida, porque uno también tenía eso en la que tu mejor amigo no te va a contagiar, te va a contagiar igual. Si en el fondo uno a lo mejor no sabe que está enfermo, se empieza a sentir mal después de que estuvo reunido con el amigo, ¿te fijas? Claro. Pero le tiene susto a los extraños, pero no le tiene susto al mejor amigo. Es como dijimos hace un rato, tenemos una confianza plena de que nunca nada nos va a pasar, pero, claro, ¿te fijas? Pero se da. Claro. Sí, entonces, y por eso también el tema este de conciencia social o colectiva, el hecho de que si uno está resfriado, avise, o me pongo mascarilla por si acaso. Mira, yo prefiero ir a trabajar con mascarilla porque no sé lo que tengo, ni me hice el examen, pero por si acaso, para que mañana no te contagie nada. Claro, bueno, para recordarles a todas las personas que siguen la entrevista, al menos contra el COVID-19 hay más de 860 puntos de vacunación a lo largo del país. Hicimos un repaso de todo prácticamente de la temporada estival y del invierno y por eso quería agradecerle su tiempo, doctora. Fue un gusto poder tenerla acá. Muchas gracias. Oye, recuerda también vacuna influenza. Eso va a empezar el 15 de marzo la campaña ministerial y a principios de abril llega la vacuna particular. Pero ese es el otro flanco que tenemos para mejorar con los virus respiratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue un gusto. Igual. Bueno, eso fue la conversación con la doctora María Luz Endeiza. Por mi parte, es todo por el momento y aprovecho de invitarlos para que sigan este y otros contenidos a través de las plataformas de radios regionales. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en una próxima ocasión. Hasta luego.